Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Paloma Navarro, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual y en este día vamos a hablar acerca del tema modelos cuantitativos en la toma de decisiones. Vamos a tomar este tema el día de hoy. Esperemos que sea de mucha utilidad para todos nosotros. También estoy aprendiendo, estamos en análisis de estos proyectos. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema. La propuesta de planeación de proyectos es usado por PER y CPM. La dirección de proyectos es una disciplina a la cual se aplican conocimientos y habilidades y herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos para satisfacer los requisitos de este. La elección de herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requisitos. Las herramientas para algún proyecto, alguna decisión en alguna empresa fundamental para que este proyecto pues tenga éxito dentro de la organización. Muchas de las opciones que se presentan a los directores o estos proyectos para la gestión del tiempo, material y es de mucha vital importancia. Esta herramienta está planeada y es necesaria conseguir para cumplir algunos objetivos. Los objetivos pues pueden ser como la fecha de entrega, el producto y el proyecto. Uno de los mayores problemas en la dirección que enfrenta hoy en los proyectos que es complejo, puede coordinar en las diversas actividades para lograr su objetivo, a tiempo que el PER y el CPM son dos métodos usados para la dirección, para medios de disponibilidad de planificar, o sea, planear algún proyecto y con el fin de lograr su objetivo con éxito. Las técnicas PER y CPM se preparan un plan mediante las representaciones gráficas en todas sus operaciones que intervienen en un proyecto y que se relacionan coordinándolas o coordinadamente de acuerdo con las exigencias que le indican. El método PER es recomendable para los proyectos de investigación en los cuales existe un problema de estimación de tiempos y de trabajo, y por otro lado tampoco hay antecedentes para calcular los costes, y pues mientras que la CPM es aplicable en la construcción en general y en las cuales sea fácil estimar los tiempos y los costes. Y lo que nos interesa es saber cuál es la combinación del coste duradero de cada área perdón, puede lograr el coste total mínimo del proyecto. Entre las ventajas de las técnicas para señalar y identificar los trabajos que sean necesarios primero y cuándo deben realizarse, acopios de materiales y problemas de financiación, identificar qué trabajos serán necesarios primero y cuándo se deben realizar los acopios de material y problemas de financiación. Identificar qué trabajos hay y cuántos serían requeridos en cada momento. Determinar la situación del proyecto, qué está en marcha en la relación y qué fecha programada para la terminación. Esos puntos son muy importantes. La marcha con la relación y la fecha programada para su terminación de dicho proyecto. Entonces, para eso se necesita hacer este proyecto para poder identificar cuáles son las fechas de inicio y cuáles son las fechas de término y cuáles son las que favorecerían ahí mejor. Entonces, también cabe señalar que estas críticas de tiempo les permite que se demoren, o sea, puede ser, les permitirá si se demoran o no. Entonces, si el proyecto está atrasado, ¿dónde se puede reforzar la marcha para contratar la demora y qué coste produce? O sea, cuánto nos va a costar toda esa demora, o sea, que se demore, o sea, que no esté a tiempo. Entonces, para eso se necesita haber una planificación y programación del proyecto y se desarrolla en un coste total, con un coste total mínimo y una óptima duración. Entonces también por ahí nos arroja pues lo que viene siendo la técnica didáctica,
que pues es la elaboración de un proyecto o ejecución y se puede subdividir y planear y programar y controlar hablando de manera clásica. Se encarga también de investigar y desarrollar los productos y procesos en la construcción de plantas, edificios, carreteras, diseña de equipo o grande y complejo, diseña o instala sistemas nuevos y controla epidemias, y otras múltiples aplicaciones en las cuales se requiere una planificación adecuada. Entonces es ahí donde abarca o podría abarcar pues estas técnicas que pues ayudarían ahí en un análisis de estos proyectos. Se encarga también de coordinar diversas tareas y actividades que desarrollan proyectos, los cuales necesariamente son consecuencias que determinan algunas diferencias. Entonces ahí va a haber alguna diferencia por parte de las dos que se presenten. ¿Cuál es su objetivo? Su forma ejecutiva es estructurar una planeación utilizando el PER y el CPM. Se puede elaborar un presupuesto maestro para la empresa para la cual bueno, aquí nos pregunta, ¿cuál es la forma ejecutiva de estructurar una planeación utilizando PER y CPM para elaborar un presupuesto maestro para la empresa para la cual trabajas? Aquí nos está pidiendo que hagamos pues la planeación, cómo se podría planear o cuáles son el presupuesto que pues nos pediría la empresa, ¿verdad?, para la cual estaría trabajando. En este caso pues yo estoy poniendo algunos puntos que se utilizarían dentro de la empresa, que pues son de suma importancia y que podríamos resaltar como los más importantes. Entonces les extiendo que aplicar el modelo gráfico y simplex para encontrar una solución óptima a los problemas y de gráfica lineal. Esa podría ser una. Es aplicar los modelos de transporte y de asignación de recursos y optimizar los recursos de tiempo de la empresa. Aplicar los modelos de decisión para la toma de decisiones en diversos contextos. Reconocer el modelo de EOK para solucionar los problemas de inventario. Comparar los tiempos, proporcionarlos para adaptarlos a la situación de una empresa. Reconocer las funciones y programas de Microsoft para compararlo con otros programas y gestión de proyectos. Entonces por ahí nos está indicando que podemos utilizar esta herramienta para que nos ayude a facilitar este proyecto que estaríamos analizando. También podría ser identificar la metodología de la ruta crítica para emplearla en diversos proyectos y analizar las herramientas de programación lineal y los modelos de asignación y transporte que permiten analizar la información disponible y utilizar las conclusiones para el proceso de la toma de decisiones en las empresas, tales como las cuales los objetivos buscados en los recursos cuenta la empresa y con cuánto tiempo se tiene que cumplirlos. Era lo que les decía anteriormente, que hay que analizar más que nada los tiempos de inicio y los tiempos de término. Representa una herramienta que, como los tiempos, el manejo de decisiones y la realización de pronósticos que sirven para analizar la información disponible de la empresa y cuyos resultados son de gran ayuda para la correcta toma de decisiones. Gestión de proyectos utiliza una herramienta que se llama Microsoft. Su objetivo es administrar y que sea más ágil con los recursos y la información disponible para el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la empresa. Además, se enseña a construir una ruta crítica que optimiza los tiempos y los proyectos. El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control. Y cada una de estas actividades componentes que es un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico en el costo óptimo. Aquí ya prácticamente ya se hizo un análisis de lo que cuesta hacer más o menos ese desarrollo. El uso en el campo de la acción del método es muy amplio, dada que la flexibilidad y la adaptabilidad de cualquier proyecto grande o pequeño para obtener los mejores resultados debe aplicarse en proyectos que poseen las siguientes características. Les voy a leer las siguientes características que son las que necesitaría llevar: que el proyecto sea único, que no sea repetitivo, que algunas partes en su totalidad
entre comillas, ejecutar todo el proyecto que parte de él en el tiempo mínimo sin variaciones, es decir, un tiempo crítico. El segundo es que se desee un costo de operación más bajo posible dentro del tiempo disponible, del ámbito de la aplicación y el método que se ha estado usando para la planeación y el control de diversas actividades, tales como la construcción de presas, apertura de caminos, pavimentos, construcción de casas, edificios, reparación de barcos, investigación de mercados o movimiento de colonización o estudios económicos regionales, auditorías, planeación de carreteras universitarias, distribución de tiempos de salas de operación y ampliación de fábrica, planeación de itinerarios para cobranza tales como las ventas de censo y población, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos arrojó unas bases en las que podríamos utilizar estas situaciones. Entonces vamos a ver aquí unas diferencias de lo que viene siendo el PER y lo que viene siendo el CPM. Como se indicó antes, la principal diferencia entre PER y CPM es la manera en que se realizan las estimaciones del tiempo, y PER supone que es el tiempo para realizar cada una de las actividades, que es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad. El CPM, por otra parte, infiere en los tiempos en las actividades, se conoce en la forma determinística y se puede variar cambiando el nivel de recursos utilizados. Entonces ahí están las diferencias. La distribución de tiempo se supone que el PER y el CPM es la manera en que se realizan las estimaciones de tiempo. El PER supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria, es descrita y es una distribución de probabilidad. El CPM, por otra parte, infiere que los tiempos y las actividades conocen una forma determinística y pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados. Entonces ahí están muy claras las situaciones. La distribución del tiempo supone que el PER para una actividad y una distribución beta. La distribución para cualquier actividad se define en tres estimaciones: estimación de tiempo más probable, estimación de tiempo más optimista, la estimación de tiempo más pésima. Entonces ahí están los tres puntos donde se podía definir la distribución. Entonces continuamos. La forma de la distribución se muestra en la siguiente figura. El tiempo más probable es el tiempo requerido para completar la actividad bajo las condiciones normales. Los tiempos optimistas y pesimistas proporcionan una medida de incertidumbre e inherente en la actividad, incluyendo desperfectos en el equipo. Entonces ahí está muy específica la situación. Disponibilidad de mano de obra, retardo de materiales y otros factores. Entonces ahí está la diferencia y la forma en que se distribuye. Con la distribución definida media, entre comillas, esperando, y la desviación estándar, respectivamente, el tiempo de la actividad puede calcularse por medio de fórmulas de aproximación. El tiempo esperado y la finalización de proyectos es la suma de todo tiempo esperado de las actividades sobre la ruta crítica. De modo similar, suponiendo que la distribución de tiempos de las actividades son independientes, realizar tácticas en una suposición fuertemente cuestionable. La variación del proyecto es la suma de variancia y las actividades de ruta crítica. Estas propiedades se determinan posteriormente, o sea, después se pueden determinar. En CNP solamente se requiere el estimado de tiempo. Todos los cálculos se hacen en la suposición de los tiempos de actividad y se conocen a medida que el proyecto avanza. Entonces esto no se puede conocer antes, tiene que conocerse a medida como va avanzando. Entonces estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Si ocurre algún retardo en el proyecto, se hacen esfuerzos por lograr el proyecto y que de nuevo el programa cambiando y asignando los recursos. Entonces ahí están las diferencias. Metodología del CPM.
La metodología camino crítico contra los ciclos es la planeación, la programación, la definición de proyecto, lista de actividades, matriz de secuencias, matriz de tiempos, red de actividades, costos y pendientes, compresión de la red, limitaciones de los tiempos, recursos económicos, matriz elasticidad, probabilidad de retraso, ejecución y control. Aprobación de proyecto, ordenar el trabajo, gráficas de control, reportes y análisis de los avances, toma de decisiones y ajustes. Entonces ahí están las que podrían ser. Definición del proyecto en toda la actividad y realizar los conocimientos precisos y claros de lo que se va a ejecutar, de su finalidad, variabilidad, elementos y disponibilidad y capacidad financiera, etc. Esta etapa, aunque esencial para la ejecución del proyecto, no forma parte del método, que es una etapa previa, pero se debe desarrollar separadamente y para la cual también puede utilizarse el método del camino crítico. Es una investigación de objetivos y métodos y elementos viables y disponibles. Lista de actividades es la relación de actividades físicas o mentales que forman el proceso de interrelaciones de un proyecto total. En general, esta información obtenida de las personas que se intervendrán en la ejecución de dicho proyecto. De acuerdo con la asignación y responsabilidad y nombramiento realizado en la definición de proyectos, las actividades pueden ser físicas o mentales, como construcciones de trámite y estudios de inspección, dibujos, etc. O sea, estas pueden ser algunas de las actividades. En términos generales, se considera actividad y serie de operación realizar por una persona o un grupo de personas de una forma continua, sin interrupciones, con el tiempo determinables y la iniciación y terminación. Esta lista de actividades sirve a las bases responsables de cada proceso para que elaboren un presupuesto de ejecución. Se puede medir el tiempo en minutos, horas, días, semanas, meses y hasta años, y con la condición de que se tenga la misma medida, pero para todo el proyecto. O sea, aquí está indicando que puede hacer, pero con la condición de que haya una sola medida. Los tiempos anteriores servirán para los promedios mediante la forma del PER, obteniendo un tiempo irresaltado llamado estándar y recibe una influencia de óptima y pésimo a la vez. Este tiempo estándar igual óptimo más 4 veces de tiempo medio más el tiempo pésimo, y esta suma dividida entre 6. Esta fórmula está calculada para darle el tiempo medio para una proporción mayor. Los tiempos óptimos y pésimos influyen de 4 a 6. La matriz de tiempos, tanto la matriz y secuencias como la matriz de tiempos, se reúnen en una sola llamada matriz de información que sirve para construir la red medida. La red de actividades se llama la red de presentación gráfica de las actividades que muestran eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico. No solamente se le llama camino crítico al método, sino también a una serie de actividades contadas desde el inicio del proyecto. Desde otro punto de vista, el camino crítico es la serie de actividades que indica la duración del proyecto. Cada una de las actividades se representan por una flecha que empieza en un evento y termina en otro. Se llama el momento de iniciación y terminación de una actividad, que se determina el tiempo viable entre más temprano y más tardío posible de iniciación y de terminación. Las flechas no son vectores, escaletas ni representantes de medida alguna. No interesa la forma de las flechas, ya que se dibujarán de acuerdo a las necesidades y a la comodidad de presentación de la red. Pueden ser horizontales, verticales, ascendentes y descendentes, curvas, rectas, quebradas, etc. En resumen, el PER y el CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para la administración de proyecto. Primero, el PER-CPM expone la ruta crítica de un proyecto. Estas son actividades que limitan la duración del proyecto.
En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades que no están en ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura. Esto es, pueden empezar más tarde y permitir que el proyecto como un todo se mantenga un programa. El PER y el CPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible. Entonces, aquí marcamos pues lo que vienen siendo las diferencias entre el PER y el CPM y para qué nos sirve cada una de ellas. Entonces, esto fue de lo que se habló acerca de este tema, que pues está muy detallado, está muy, ¿cómo puedo decirle? Pues está muy extenso, está muy funcional, o sea, puede ser muy útil para llevarlo a cabo. Entonces, por ahí está muy claro. Entonces, es todo, chicos, espero haya sido de mucha utilidad y pues en lo personal pues creo que ambos pues son de suma importancia para la medición de los tiempos. Entonces pues sí es importante que se sepa para qué sirve cada uno de ellos. Entonces pues sirve para la estimación de tiempos, pues sirve para calcular los costes de la unidad de tiempos, sirve pues para las construcciones en general y para que sean más fácil estimar por ahí los tiempos y los costes, o sea, cuánto se gastará, cuánto tiempo se tardará, o sea, eso pues más que nada viene siendo para este detalle. Entonces, creo que es todo, chicos, chicas, todos jóvenes, les agradezco mucho su atención, que tengan muy bonita tarde, bonita mañana, bonita noche. Hasta luego, bye bye.